Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho y les guarde en esta noche para continuar con la serie de las 7 palabras, las 7 frases de Jesús en la cruz del Calvario, que de eso estamos hablando desde la semana pasada. Vimos la primera palabra que dijo el Señor y hoy vamos a ver la segunda palabra que dijo el Señor en la cruz del Calvario. Pero primero vamos a ponerle este tiempo al Señor para que sea Él que tome el control de todo lo que vamos a compartir esta noche. Padre amado, Padre bueno, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Padre, nos presentamos, Señor, en esta noche delante de ti, Señor. Pidiéndote, Señor, dirección, Señor. Que seas tú que nos guíes, Señor, que me guíes, Señor, en esta palabra que vamos a compartir hoy, Señor. La segunda frase que tú dijiste en la cruz del Calvario. Padre, que yo no hable, sino que seas tú a través de mí, Padre amado. Y que tú siempre el que queda bien, Señor. Quita, Señor, todo deseo mío, Señor, de quedar bien, papito lindo. Padre, y lo que tú tienes, Señor, para nosotros hoy, Señor. Te pido, Señor, que nos los des, Señor, a través de mi boca. Pon pensamientos tuyos en mí, Señor, para yo compartirlo esta noche. Padre, y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has llevado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, la semana pasada vimos la primera palabra que dijo Jesús cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, en el Gólgota, que fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en Lucas 23:34. Es bueno que recordemos que Jesús murió perdonando y resucitó perdonando. Qué bonito, cuánta misericordia del Señor, que cuando Él le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eran personas que no conocían al Señor, los que lo estaban injuriando, los que lo estaban maltratando, los que lo golpearon, personas que no conocían al Señor. Él les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Enseñándonos a nosotros que tenemos que perdonar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que perdonar. Y es una bonita enseñanza porque Él perdonó a los que lo estaban agrediendo. Y eran personas que no conocían al Señor. Enseñándonos a nosotros que tenemos que perdonar no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino a las personas que no tienen temor de Jehová, que nos laceran, que nos hacen daño. Tenemos que perdonarlos. El perdón liberta nuestras almas. Estamos totalmente atados cuando no perdonamos a los que nos ofenden, como dice su palabra en Mateo 6. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden, no solamente a los que nosotros ofendemos, sino a los que nos ofenden. Que resulta que cuando uno perdona al que ofende a uno, uno se hace libre, uno rompe ese yugo, porque está atado a esa persona hasta que no le pide perdón. O sea que ese es un perdón que liberta. Gloria a Dios. Y el perdón, cuando le hacemos daño a alguien, lo que hace es que sana nuestros corazones. Gloria a Dios. Pero el que más le agrada al Señor es el perdón de la persona que nos ofende. Entonces pidamos en esta noche que el Señor ponga en nosotros esa gracia para poder perdonar a los que nos ofenden. Porque solamente Él en nosotros podemos lograrlo. Ahora, Él nos los enseñó en la cruz del Calvario. Cuando dijo en su primera palabra que dijo en la cruz del Calvario, perdonen la redundancia, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es bueno también saber, ¿verdad?, que esa palabra Él la dijo en la tercera hora. La tercera hora judía, el día del sol, de 6 a 6. O sea, a las 9 de la mañana. La tercera hora, de las 6, 3 horas serían las 9 de la mañana. O sea que la primera palabra la dijo a las 9 de la mañana. Bien, y como les decía ahorita, Él murió perdonando y resucitó perdonando. Entonces, de esas 7 frases de Jesús en la cruz del Calvario, hoy vamos a ver la segunda, que dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Es bueno saber también que antes de él decir esta frase, los ladrones que fueron crucificados con él, uno a la derecha y otro a la izquierda, ellos también los injuriaban. Porque se suele decir el ladrón bueno y el ladrón malo. El Señor no mira la condición de nosotros para amarnos. Él nos ama independientemente de nuestra condición. O sea, Él amaba a los dos ladrones. Ahora, ¿qué aborrece el Señor? Lo que ellos hacían. Y eso no pasó a nosotros cuando Él nos llamó. Gloria a Dios. Que Él no se fijó en la condición mía por Él. En la condición mía para llamarnos. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Cuánta misericordia del Señor! Si no fuera por la misericordia del Señor, nosotros estuviéramos muertos. Porque aún conociéndolo, aún nosotros entregarnos, reconocerlo como nuestro Creador y Salvador y entregarnos a Él y hacernos hijos de Él, seguimos fallándole a Él. Sin embargo, su misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Cuánta misericordia del Señor, gloria a Dios. Entonces, es bueno saber eso, que no era que un ladrón era bueno y que otro era malo. Él los amaba a los dos. Ahora, Él aborrecía así lo que ellos hacían. Gloria a Dios. Esos ladrones lo que según la palabra nos enseña en Mateo 27:44, que esos ladrones los injuriaban. A la luz de la palabra lo dice aquí, que dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es bueno saber esto porque se suele decir siempre el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos los injuriaban. O sea, los dos lo vilipendiaban, que es la traducción de la injuria, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pero el que él fuera crucificado entre dos ladrones ya estaba profetizado en Isaías, y lo dice Marcos 15:28. La palabra nos enseña en Marcos 15:28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Los inicuos son los impíos, los transgresores de la ley, los pecadores. Eso es inicuo. Esa profecía que menciona Marcos, pero es palabra de Dios, es el Señor a través de Marcos. Fue el profeta Isaías, en Isaías 53:12, que dijo, vamos a leer la palabra, que dijo, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores. Como esos dos pecadores fue contado como pecador sin haber cometido ningún pecado. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, o sea, él oró por los transgresores, intercedió ante el Padre para que lo perdonara, como él dijo en la primera palabra que dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, intercedió ante el Padre por eso que lo estaban maltratando. Gloria, cuánta misericordia. Amigo que no conoces al Señor, hoy te digo que entregue tu vida al Señor. Él en esa cruz del Calvario, con su sangre, te limpia a ti de todo pecado. Solo tienes que entregarle tu corazón a Él, en el nombre de Jesús. Y nosotros que lo conocemos, tenemos que tratar de obedecerle, a hacer su voluntad y reconocer cada día el sacrificio de Él en esa cruz, con lo cual nos hizo libre. La gente dice, bueno, pues tú estabas preso. Yo no estaba preso, nosotros no estábamos presos en una cárcel, pero preso en el sentido del pecado.
estábamos para muerte. Es como una persona cuando está muerto en vida. Vive pero está muerto porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos espiritualmente hablando. Y tú que no lo conoces y quieres revivir, quieres vivir en Cristo. Y Él nos ofrece una vida eterna y una resurrección. Solo tienes que entregarle tu vida al Señor. Y Él, como te decía ahorita, con su sangre en la cruz te limpia de todo pecado. Entrégale tu vida al Señor. En el nombre de Jesús. Para que venga a nueva vida. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú quieres hacer tu vida nueva y hacer que tu vida sea todo nuevo en Cristo Jesús, entrégale tu vida a Él. Y si nosotros a través de la palabra podemos ir transformando, Él nos va a ayudar a transformar nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús. Entonces, ya estaba en Isaías profetizada la muerte o la entrega de Jesús, porque Jesús no fue matado en la cruz, sino que Él entregó su vida por nosotros. Es diferente. Gloria a Dios. Él entregó su vida por nosotros y lo vemos cuando le introdujeron una daga por el costado para comprobar si estaba muerto. Ya Él había muerto. Gloria a Dios. Porque Él se entregó, a Él no lo mató nadie, Él se entregó, Él entregó su vida por nosotros. Por esos pecadores, por esos ladrones, Él entregó su vida. Gloria a Dios. Lo que sucede es que de los dos ladrones, hay uno que murió sin Cristo. Pero hay otro que Dios le fue revelado a Jesús como rey. Y reconoció a Jesús como rey. Pero eso es don de Dios. Nosotros que conocimos al Señor, dice la palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, sino don de Dios. O sea, Dios fue que puso ese don de fe en nosotros para confesarlo, para entregarnos a Él, para reconocerlo como nuestro Creador y Salvador. Entonces, entrégale tu vida al Señor. Pídele al Señor que tú quieres conocerlo, que tú quieres salir de la forma de vida que tú estás llevando. Y Él escucha tus oraciones. Dice la palabra que Él es quien llama. Él es quien llama. Pero si tú tienes un corazón dispuesto, Él te va a tocar y va a cambiar tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, a uno de los dos ladrones, Dios le reveló a Jesús como rey y dijo lo siguiente. Y dijo a Jesús, uno de los dos ladrones, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, enseguida, ahí mismo Jesús le dijo a él, que lo vemos en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que es la segunda palabra que dijo el Señor en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es bueno saber que ese paraíso no es el paraíso del tercer cielo donde subió Pablo. Ese paraíso no es la morada final de nosotros. Ese paraíso a que se refiere ahí es un lugar de descanso. Él iba a dormir, porque tenemos que saber, ¿verdad? Sabemos todos que Jesús es la primicia. Primero tenía que resucitar Jesús para después resucitarlo a Él, porque Él es la primicia en todo. Él es primero en todo. Gloria a Dios. Él se fue, el ladrón, en ese paraíso es el seno de Abraham. El seno de Abraham que menciona la palabra en Lucas 16, como ustedes recordarán, en Lucas 16, el pasaje bíblico que nos habla del hombre pobre, Lázaro, y el rico.
ese Lázaro que estaba en la puerta del hombre rico. Una persona pobre, dice la palabra que tenía llagas, que los perros le lamían las llagas. Y lo que esperaba del hombre rico, que hacía muchos banquetes en su casa, era recibir siquiera la migaja de los buffets que preparaba el hombre rico, los banquetes que preparaba. Pero ¿qué pasa? Que la palabra dice, estoy parafraseando y haciendo la narración, que muere Lázaro y se fue al seno de Abraham. A ese lugar fue que se fue el ladrón que reconoció al Señor, a Jesús como rey. Entonces, al seno de Abraham, cuando muere Lázaro se va al seno de Abraham, y dice la palabra que el hombre rico se fue al Hades, a un lugar de sufrimiento. Y cuando el hombre rico se vio en el Hades, le decía a Abraham que no dejara, que lo sacara de ahí y que le pasara aunque sea una gotita de agua por los labios, que se estaba quemando. El Hades es el lugar de fuego y azufre. Y quería que Abraham le dijera a su familia por lo que él estaba pasando, para que ellos entregaran su vida a Jesús, para que entregaran su vida a Cristo. Pero ya era muy tarde. Entonces tú tienes la oportunidad de no llegar al Hades, de entregar tu vida al Señor, que Él nos tiene una promesa, que es la vida eterna, vivir con Él, vivir para toda la vida. Gloria a Dios, es la vida eterna que Él nos ofrece, la salvación. Entrégale tu vida al Señor para que sea un Lázaro. Lázaro estaba ahí en el seno de Abraham. Gloria a Dios. Ahí fue el ladrón que reconoció al Señor como don, que reconoció al Señor como rey. Gloria a Dios. Ahí estaba, en el seno de Abraham. Gloria a Dios. Es bueno también saber que después de estas palabras, los fariseos y los escribas y los ancianos continuaron blasfemando y injuriando al Señor. Lo vemos en Mateo 27, 41, 43. Y la palabra nos dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, lo estaban injuriando. Y seguían diciéndole, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Los fariseos eran aquellos, los fariseos no quiere decir de separados. Ellos se consideraban separados, ellos eran conocedores de la ley. Y Jesús le dijo a los fariseos que nosotros debemos de hacer lo que el pueblo debía de hacer, el pueblo de Israel, lo que ellos les decían. Porque ellos trataban de que el pueblo de Israel cumpliera con las leyes. Y Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos querían que el pueblo cumpliera con la ley, pero ellos no cumplían con ella. Entonces, los fariseos y los escribas y los ancianos injuriaron a Jesús, unos supuestos conocedores de la ley. Tremendo eso. Es bueno saber que la segunda palabra del Señor en la cruz, Él la dijo a la sexta hora, y lo vemos en Lucas 23, 44.
la palabra dice en Lucas 23:44, cuando era como la 6ª hora, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 9ª. O sea que la segunda palabra que dijo Jesús en la cruz, la dijo a la 6ª hora, que sería las 12 del mediodía. La semana entrante vamos a continuar con las otras frases que dijo el Señor en la cruz del Calvario. Hermanos y amigos que me escuchan, más a los amigos, entreguémosle nuestra vida al Señor. Reconozcámoslos como nuestro Señor y Salvador, que Él se encargará de revelarse a nosotros como tal. Reconocer que Él en la cruz con su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Llevemos a esa cruz. Sin muerte no hay resurrección. O sea, nosotros tenemos que morir primero al pecado para poder resucitar en aquel día grande y glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, con esto terminamos. Vamos a leer esta pequeña reflexión que yo puse aquí, que dice: amados, sigamos la paz con todos, consagrémonos cada día en obediencia y haciendo su voluntad para poder verlo en aquel día grande y glorioso. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra, esa segunda palabra que tú dijiste en la cruz, que nos la dice a nosotros. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros queremos estar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el paraíso, en aquel paraíso, en el paraíso de los cielos. Gloria a Dios. Pero solamente pegado de la vid que eres tú, podemos lograrlo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a mantenernos, Señor, pegado de la vid, Señor. Para poder, Señor, recibir, Señor, esa promesa tuya, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, Padre amado. Padre, ayúdanos a hacer cada día, Señor, tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que seamos obedientes a tu palabra, Padre amado. Padre, tu palabra dice que sigamos la paz con todo y la santidad para poder verte, Señor. Anhelamos, Señor, verte, Señor, cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, que están en sus hogares hoy, Señor. Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté en cada hogar, Señor, de mis hermanos de congregación, Señor, de este país, Señor, y del mundo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sabemos que tú guardas, Señor, de tus hijos, Señor. Y sabemos, Señor, que tú has estado, Señor, con nosotros, Señor, durante todo este proceso, Señor, de esta pandemia, Padre amado. Sigue trayendo paz, Señor, a nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aumenta nuestra fe, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda duda, Señor. Sabemos, Señor, que estamos contigo y en ti, Señor. Padre, estamos en tus manos, papito lindo. Sigue tomando, Señor. Sigue, Señor, tú, Señor, en nosotros, Señor. Cuidando, Señor, de tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor, y bendecimos, Señor, tu santo nombre, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos.